chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera de mostacillas. Estuve utilizando la puntada Herringbone Stitch. Espero que les guste el resultado. El diagrama de este diseño se los voy a estar dejando en mi página de Instagram. Y bueno, chicas, sin más, vamos a comenzar con este video. En esta ocasión voy a estar utilizando estas mostacillas en el número 11-0. Estoy utilizando una en el tono amarillo, esta en un tono oro metálico, un azul y un negro. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D, este es en un color bronce. Y también voy a utilizar una aguja del número 10. Aquí ya coloqué el hilo en mi aguja, estoy colocando 1,5 metros de hilo. Conforme lo vaya necesitando voy a ir colocando más. Voy a comenzar pasando las siguientes mostacillas por mi aguja. Estoy tomando una oro, una negra, una oro, dos azules, una oro, una negra, una oro, dos amarillas, una oro y una negra. Las llevo por el hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar hilo suficiente para rematar al final. Yo les recomiendo que sea más o menos entre 10 centímetros o dejen un poco más que eso. Ahora voy a unir las mostacillas utilizando la puntada escalera. Voy a pasar mi aguja aquí en la oro de atrás hacia adelante. Así voy a continuar con todas las mostacillas pasando la aguja de atrás hacia adelante. Así aquí ya tengo unidas todas las mostacillas. Ahora vamos a continuar con la puntada Herringbone Stitch. Así que aquí comienzo con la puntada Herringbone. Voy a tomar una mostacilla negra y una oro y paso mi aguja aquí hacia abajo en esta negra. Paso aquí hacia arriba en esta siguiente mostacilla. Y aquí voy a tomar dos del tono azul. Paso la aguja hacia abajo en esta azul. Y aquí voy hacia arriba en esta mostacilla azul. Ahora tomo una oro y una negra y paso hacia abajo aquí en la siguiente mostacilla. Voy hacia arriba en la siguiente mostacilla. Ahora tomo una oro y una amarilla y paso hacia abajo aquí
Tomo la siguiente mostacilla hacia arriba. Tomo una amarilla y una oro y paso hacia abajo aquí. De nuevo voy aquí hacia arriba. Aquí voy a tomar una negra y una oro. Así terminamos esta vuelta. Ahora necesito llevar mi aguja aquí arriba a esta del tono oro con la que terminé. Voy a pasar mi aguja aquí hacia arriba por una. Paso hacia acá en la oro del final. Aquí voy a comenzar esta vuelta tomando un azul y una oro. Paso por una mostacilla hacia abajo. Voy a pasar a la siguiente mostacilla tomando solo una hacia arriba. Y aquí voy a tomar una negra y una oro. Paso hacia abajo en la siguiente mostacilla. Tomo la siguiente mostacilla hacia arriba. Aquí tomo dos amarillas y paso aquí hacia abajo. Una mostacilla hacia arriba. Tomo una oro y una negra. Siempre voy tomando solo una mostacilla, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Aquí paso hacia arriba por una mostacilla. Aquí voy a tomar una oro y una azul. De nuevo voy hacia arriba, tomo una mostacilla. Y tomo una mostacilla azul y una oro. Ahora de nuevo paso hacia arriba tomando una mostacilla del tono oro aquí de este lado. Voy hacia acá en esta mostacilla. Y aquí vamos a comenzar la siguiente vuelta. Aquí voy a comenzar esta siguiente vuelta tomando dos mostacillas azules. Paso hacia abajo por una mostacilla. Voy hacia arriba por una mostacilla. Ahora voy a tomar una oro y una negra. Y como siempre vamos por una mostacilla hacia abajo. Y una hacia arriba. Esto se repite en toda la vuelta, toda la pulsera. Cada que colocamos dos mostacillas hacemos lo mismo. Aquí tomo una oro y una amarilla. Tomo de nuevo una amarilla y una oro. Una negra y una oro. Dos azules. De nuevo aquí llevo mi aguja hacia acá en la primera mostacilla de la vuelta que estamos terminando.
paso mi aguja hacia acá en esta del tono oro. Y de aquí paso a esta azul. Ahora voy a tomar una oro y un azul. Y sigo el mismo proceso tomando una mostacilla hacia abajo, una mostacilla hacia arriba, un azul y una oro. Una negra y una oro. Dos amarillas. Una bronce y una negra. Una bronce y un azul. De nuevo llevo mi aguja hacia arriba para comenzar la siguiente vuelta. Paso por un azul hacia arriba y tomo esta de este lado. Aquí voy a tomar una oro y una negra. Una oro y una amarilla. Una amarilla y una oro. Una negra y una oro. Dos azules. Una oro y una negra. Así terminó esta siguiente vuelta. Ahora voy a subir de nuevo la aguja a esta negra. Voy a pasar aquí en esta azul. Y aquí tomo la negra. Y aquí voy a tomar una oro y una negra. Una oro y una azul. Un azul y una oro. Una negra y una oro. Dos amarillas. Una oro y una negra. Aquí de nuevo regreso hacia arriba. Voy a tomar esta negra y la negra de la orilla. Aquí voy a tomar una oro y una amarilla.
una amarilla y una oro, una negra y una oro, dos azules, una oro y una negra, una oro y una amarilla, de nuevo voy a tomar esta mostacilla para subir hacia arriba. Aquí comienzo tomando dos amarillas, una oro y una negra, una oro y un azul, un azul y una oro, una negra y una oro, dos amarillas, ahora paso aquí hacia arriba, aquí tomo una amarilla y una oro, una negra y una oro, dos azules, una oro y una negra, una oro y una amarilla, una amarilla y una oro, de nuevo voy a ir hacia arriba para continuar con la siguiente vuelta. Tomo una amarilla de este lado, y tomo aquí esta del tono oro. Ahora aquí voy a tomar una negra y una oro, dos amarillas, una oro y una negra,
una oro y una azul, un azul y una oro, una negra y una oro. Voy a llevar hacia arriba para continuar con la siguiente vuelta. Aquí tomo una negra y una oro. Dos azules. Una oro y una negra. Una oro y una amarilla. Una amarilla y una oro. Una negra, una oro. De nuevo llevo la aguja hacia arriba, tomo una mostacilla oro de este lado y una mostacilla oro de la orilla. Esto que tenemos aquí va a ser la muestra de lo que vamos a hacer hasta tener el largo que necesitamos para nuestra pulsera. Aquí ya nada más vamos a repetir las vueltas anteriores. La vuelta que acabo de terminar es la segunda vuelta que hicimos aquí abajo, que es esta vuelta donde estamos colocando una negra con una oro, dos azules, una oro con una negra, una oro amarilla, una oro, una negra y una en el tono oro, que es lo mismo que tenemos aquí arriba. Entonces ahora nos va a tocar esta vuelta que sería un azul y una oro. Y así vamos a ir viendo los siguientes colores. Esto lo vamos a repetir hasta tener el largo que necesitamos, repitiendo las vueltas que vamos dejando atrás de aquí hacia arriba. Todo se va repitiendo, así que voy a ir haciendo esto fuera de cámara hasta que tenga el largo suficiente para mi pulsera y regreso para terminarla. Para esta siguiente vuelta me toca un azul y una oro. Una negra, una oro. Dos amarillas. Una oro y una negra. Una oro y un azul. Un azul y una oro. Aquí yo ya tengo el largo que yo voy a necesitar para mi pulsera. En este caso yo voy a estar terminando con hilo chino, así que no la voy a dejar tan larga ya que tengo que dejar espacio para hacer aquí como unas argollitas y también espacio para colocar el hilo chino. Si van a estar utilizando otro tipo de broches, pues tendrían que hacerla más larga. Yo no tengo otro tipo de broches en este momento,
He estado buscando broches y no he encontrado algunos que me gusten, por eso voy a terminarla con hilo chino. Ahora aquí para terminar voy a unir las mostacillas que quedan abiertas de esta última vuelta. Y voy a ir creando también la argollita con la que voy a cerrar ya la pulsera. Ahora voy a ir uniendo las mostacillas de la última vuelta que quedan aquí abiertas, como esta. Estas dos están juntas, pero entre cada dos y dos queda un espacio. Debemos de unirlas. Y a la misma vez de ir uniéndolas voy a hacer una argollita justo a la mitad para colocarle el hilo chino. Entonces aquí paso mi aguja hacia acá. Tomo esta negra y me regreso hacia atrás para unir estas dos. Ahora continúo hacia adelante. Tomo esta de aquí. Tomo el azul y me regreso hacia atrás. Continúo hacia adelante. Ahora tomo aquí esta azul. Voy a tomar la del tono oro y aquí sería la mitad de la pulsera. Aquí voy a estar haciendo la argollita. Voy a tomar 7 mostacillas del tono negro, paso hacia abajo aquí en esta azul. Voy a regresar la aguja hacia arriba pasando de nuevo por todas estas mostacillas que acabo de colocar. Así tengo ya mi argollita. Ahora voy a continuar hacia acá uniendo las siguientes mostacillas. Voy a tomar la negra, tomo la oro y me regreso hacia la negra para unirlas. Voy a continuar con las siguientes. Así, aquí ya quedaron unidas todas las mostacillas de la última vuelta. Ahora voy a esconder este hilo hacia abajo. Voy a ir pasando hacia atrás entre algunas de las mostacillas y siempre voy tratando de seguir la puntada. Traten de seguir bien la puntada para que el hilo no se vaya a notar entre las mostacillas. Ya terminé de este lado, sujeté bien mi hilo y corté el sobrante. Ahora estoy tomando el hilo que dejé al comienzo. Les dije que dejaran suficiente hilo para terminar. Entonces ahora vamos a hacer la argollita también de este lado, que quedaría justo aquí entre estas dos mostacillas. Las mostacillas que están acá al comienzo ya están unidas, no necesitamos unirlas de nuevo. Estas ya están. Simplemente necesito llevar mi hilo hacia la mitad de la pulsera, que sería entre esta oro y esta negra. Así que simplemente voy a llevar mi aguja pasándola hacia allá. Aquí es donde voy a hacer la argollita entre esta negra y esta oro. Voy a tomar 7 mostacillas negras
y paso aquí en esta oro hacia abajo. Voy a asegurar bien las mostacillas regresando una vez más la aguja hacia arriba por todas las mostacillas que acabo de colocar. Aquí ya tengo la siguiente argollita. Ahora de nuevo voy a ir pasando la aguja hacia abajo entre las mostacillas, siguiendo el sentido que tiene la puntada para que no se vean los hilos. Ya terminé de esconder el hilo. Ahora simplemente voy a cerrar la pulsera utilizando hilo chino. Si ustedes tienen algún broche que quieran utilizar, lo pueden hacer. Yo voy a estar utilizando este en el color negro. Este es de 0.8 milímetros. Voy a colocarle el hilo fuera de cámara, ya que ya les he hecho un video de cómo hacer esto. Pronto les voy a estar haciendo un nuevo video, ya que ese video es bastante viejito, pero necesito tener otro color de hilo para que ustedes puedan apreciarlo bien. Y en este momento no tengo un color que se pueda apreciar bien en cámara, tengo solo este color negro. Voy a buscar un hilo que ustedes puedan ver mejor aquí en cámara y les voy a hacer ese video pronto. Ya terminé de colocarle el hilo chino, así es como se ve. Como les dije, ustedes pueden utilizar cualquier broche que ustedes tengan. Y bueno, chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Si quieren ver el diagrama, recuerden que se los dejo en mi Instagram, no olviden seguirme ahí. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.